Este vídeo fue planeado desde el año pasado. El guión, incluso el mismo iceberg fue hecho desde cero por mí, desde el pasado agosto del 2021. Pero por muchos motivos personales no logré terminarlo, de hecho, ni siquiera intenté comenzar a elaborarlo, ya que a pesar de tener preparados los audios, imágenes y etcétera, nunca me di a la tarea de hacerlo por distintos problemas que tuve. Y tampoco volví a considerar la idea de hacer más vídeos en ese momento, y me olvidé totalmente de ello por un tiempo, pero desde hace días que retomé la idea y empecé a crear otros vídeos, y sabiendo que tenía todos los archivos para terminar este proyecto, me pregunté, ¿por qué no terminarlo? Y pues aquí está. Este vídeo estuvo pensado sobre todo para intentar proponer el iceberg de este gran juego como una novedad, ya que en ese momento del año pasado, a finales de julio y principios de agosto, al menos yo, no había visto un solo iceberg, o al menos no uno más completo y extenso, y pensé en hacer el mío propio, en el que trabajé durante una semana, aunque al final no lo haya terminado, por lo que todo este vídeo está narrado bajo ese contexto. En teoría, ya que este fue mi primer proyecto para YouTube, que comencé hace un año, este es realmente mi primer vídeo, así que espero sea del agrado de todos, y que lo disfruten. El Counter-Strike 1.6, uno de los videojuegos clásicos insignia del PC. El protagonista principal de las reuniones y retas en los cafés e internet de la década de los 2000, personalmente uno de mis favoritos también, y de los más icónicos al momento de referirnos a los videojuegos shooters, con un modo de juego adictivo y a la vez simple. Y desde que comenzó el furor de los iceberg he notado que a pesar de su impacto que siempre fue muy relevante en la comunidad de jugadores y también que para tener más de 20 largos años, es sorprendente el hecho de que nadie se haya tomado la molestia de crear un iceberg más extenso, por lo cual decidí crear uno con más contenido, así como mencionar algunas curiosidades y mitos. Le doy introducción a este iceberg de una vez por todas, ciertamente no es muy bueno, pero me parece que vale la pena revisarlo. Básicamente, uno de los videojuegos más reconocidos y jugados a lo largo del mundo, que ocupó lugar en miles de millones de computadoras desde su lanzamiento, tanto que este se llegó a posicionar por encima de otros juegos competitivos que tenían un público mucho mayor y acumulado con anterioridad, que incluso pasó de ser un mod como cualquier otro, a una posesión de Valve, empresa desarrolladora de Half-Life, el videojuego en que se basaría el mod, y a darle un impulso inmenso y un empleo a sus desarrolladores. Doorstock es un meme bastante viejo y conocido ya en la comunidad del juego, en palabras simples se trata de un vídeo de dos antiterroristas, donde el tipo que logaba, hace que su compañero el que va delante se trabe en una puerta y no pueda salir de ahí, provocando que los encuentren y los maten fácilmente, es un clásico en el fandom del mismo que llegó a ser bastante popular en su momento. The Phantom, exterior like fish eggs, interior like suicide wrist rags. I could exercise you, this could be your phys ed. Cheat on your man, homie. Ah, I tried to sneak through the door, man. Can't make it, the shit's stuck. Out my way, son! Door stuck! Door stuck! Please! I beg you! We're dead! You're a genuine dick sucker! Ja, aber eigentlich ist geil, der Prank. Evidentemente, gracias al impacto y aclamación que recibió el juego en su momento, en la red existieron una gran diversidad de juegos Flash basados en este juego, de clara calidad mediocre y muy inferior a la original, es decir, el motor Flash no daba para tanto si hablamos de que estos videojuegos eran imitaciones de un videojuego en 3D. El juego, igual que la gran mayoría del catálogo de Valve desarrollado en el motor clásico, Gold Source, tiene páginas y foros dedicados a modding y la creación de add-ons para mejorar, o simplemente recibir una extensión a su vida rejugable con formas nuevas de experimentar su gameplay y buscar mayor diversión con el juego, dándole desde modelos, hasta modos de juego, o incluso campañas creadas por los mismos usuarios para incrementar el replay value de este.
Como lo dice el nombre, de este punto, fue un videojuego que adquirió tanta fama y relevancia en la industria, que llegó hasta oídos de los menos curtidos en el tema, tanto como para ser de los principales juegos que se llegaban a mencionar, como un ejemplo de juego violento, siendo uno de múltiples objetos de discusión y debate sobre la premisa de si los videojuegos realmente eran nocivos o no. Simplemente este punto refiere a un reportaje argentino, como muchos otros reportajes de países varios. Volviendo al primer punto, el juego, de ser un mod, pasó a ser mucho más conocido y jugado que otros shooter con prestigio, a los que superó enormemente en público, como Quake 3 Arena. Sencillamente, el dato de que los creadores originales del juego fueron Jess Cleave y Min Lee. Modo VIP es una modalidad de juego, de las más desconocidas, ya que fue introducida en muy pocos mapas, como As/Baja o Irri, donde un individuo debía ser escoltado hasta un punto determinado en el mapa, en este caso un helicóptero, mientras los antiterroristas debían impedirlo. D/Dost fue en su momento uno de los mejores mapas del juego, que por su éxito y recibimiento increíblemente positivo, llegó a recibir una secuela que lo superó de gran manera. D/Dost 2 fue su sucesor, el mapa más reconocido de este juego y de los más queridos en los videojuegos shooters multijugador online desde su lanzamiento, un mapa mítico, y los dos creados por Dave Johnston. Antes de empezar a ser desarrollado en el motor Gold Source como un mod de Half-Life, este se basó en el motor del Quake 2, y se llamaba Action Quake 2, diseñado para ofrecer la experiencia de las películas de acción clásicas, un concepto un poco alejado del producto final, pero al fin y al cabo eran las bases de lo que sería después este gran juego. El server del infierno es un creepypasta conocido por ser básicamente un meme en el internet, por su mediocridad y terrible escritura llena de incoherencias, estupideces y clichés, que narraba la historia de un chico que, como siempre por curiosidad y sin tomarle mucha importancia y cometiendo el peor error de toda su vida y que no lo descarga porque ya lo digo. Ingresa a un server con un nombre para nada sospechoso, y al eliminar a algún enemigo, un familiar o conocido de él, muere, algo nunca antes oído en otras historias igual de terribles, además de finalizar con el suicidio de otro personaje, desbordado por la locura provocada por el juego. Es solo un meme malo olvidado, aunque sin intención de serlo. Es algo muy curioso el hecho de que, a pesar de haber generado un gran impacto en la comunidad de jugadores, no fue un videojuego demasiado popular en el Loquendo, puesto que aunque sí tuvo su lugar, fue muy diminuto el espacio que recibió en la comunidad loquendera, comparado con otros juegos como el Grand Theft Auto San Andreas, también muy popular por esos tiempos. A pesar de que el juego ya lleva más de 2 décadas de haber sido lanzado, este sigue contando con una actividad interesante de parte de los jugadores, dado que es un juego que ya tiene tantos años de existencia, y aunque su online no es tan grande como lo llegó a ser, aún está muy lejos de estar empolvado. Counter-Strike Xbox fue un intento de Valve y Microsoft por llevar la inolvidable experiencia del juego de PC ya muy aclamado en ese entonces a la consola Xbox original o clásica del año 2001, aunque tristemente fue una jugada que no resultó para nada bien, ya que no fue un port bien hecho del todo, y básicamente nadie se acuerda de esto. Pony Hack es una técnica muy común en el lado competitivo del juego, que se basa en turnar botones sincronizados, del salto, agacharse y deslices con el ratón para conseguir una mayor velocidad de movimiento, más eficiente que el correr de forma predeterminada. Es un error de programación que intentó ser solucionado en el motor, pero aún así no se consiguió y al final se terminó quedando, aunque es más complicado de realizar que en su versión original vista en el Half-Life, que requiere pasos menos complejos aunque similares de igual manera.
Las físicas bugs son de lo más común presenciado en el juego, que va desde un enemigo volando anormalmente luego de ser impulsado por explosivos, hasta cadáveres posicionados en ángulos imposibles sin objetos ni muros detrás para provocarlo. No hace falta decir que son detalles no intencionales, pero que le dan magia y gracia al juego por lo raro que son. Hay muchos mapas que por características diversas, como su iluminación, su atmósfera, sus decoraciones o su estilo, llegan a incomodar o hasta provocar miedo e inquietud en los jugadores que deciden recorrerlos en solitario. Nada del otro mundo, salvo que es de aplaudir el empeño y el resultado de sus creadores para transmitir este tipo de cosas en un juego que no tiene este objetivo. La soledad es un sentimiento muy frecuente al iniciar un mapa y vagar solo, sin bots ni jugadores, ya que al ser lugares y escenarios creados para una cantidad masiva de gente alrededor de ellos, es bastante inquietante estar solo en un sitio tan grande, e imposible no sentir que hay alguien o algo por ahí, razón de que se desborden varias teorías que veremos más a fondo pronto. Existen mitos y rumores acerca de jugadores presuntamente invisibles o sin texturas merodeando por los mapas del juego, cosas que no necesariamente pueden ser cosas paranormales sino técnicas, errores y demás, provocados por el mismo motor, gente que dice haber escuchado o sentido la interacción de otros jugadores, o los disparos lejanos provocados por absolutamente ninguna persona ni NPC. O bien esto puede ser mentira, puede ser un error, o puede ser una confusión colectiva derivada de algunos efectos proporcionados por mapas que como parte del fondo tienen este tipo de sonidos y detalles para aportar a la inmersión y atmósfera del juego. Y las interacciones directas pueden ser solo recuerdos y distorsiones por memorias ya viejas del videojuego provocadas por lo anteriormente mencionado. Ash/Oil Rig es un mapa que se había mencionado en una etapa anterior de la Iceberg, conocido por ser uno de los que implementa el modo bit como modalidad única, presentando un mapa bastante interesante. Este mapa ha sido señalado por algunas personas que reportan supuestas experiencias inquietantes, entre muchas comillas, como las supuestas apariciones de bots en el juego sin que estén activados, o escucharlos a la distancia aunque nunca los vean, efectos de sonido como voces y etcétera, que básicamente no son más que mitos y leyendas muy desconocidas, aunque en lo personal, a pesar de no poder probar esto, he experimentado fallos en este mapa, y escuchar sonidos como gritos y demás. Pero al igual que como mencioné antes, pueden ser memorias distorsionadas, o fallos de programación. CS/Aitali es un mapa, de los más reconocidos del juego, gracias a su ambientación muy bien hecha inspirada en el estilo urbano y la arquitectura de varias ciudades de Italia como indica el nombre, valga la redundancia, el cual tiene varios detalles interesantes en su decoración y diseño, como fragmentos de canciones en un estéreo sonando, como además de agregar a un animal al juego tal como un pollo, u otros easter eggs, que veremos más adelante. Half-Life Counter-Strike fue simplemente el nombre original de la primera fase del mod de Counter-Strike, al comienzo del desarrollo en el Gold Source, motor gráfico de Half-Life.
Tanto en PC, como en la Play Store, existen un montón de aplicaciones que buscan llamar la atención simulando o disfrazándose de juegos similares al Counter-Strike, extrañamente habiendo muchos, aunque no se puede esperar mucho de estos lógicamente ya que evidentemente son de una calidad muy inferior y apenas se parecen, en su mayoría. En el Counter-Strike, fuera del escenario 3D del mapa, se puede ver en el fondo, un paisaje en 2D que complementa el mapa para darle mayor realismo, a este se le llama Skybox, y dentro del juego hay un montón de mapas que utilizan el mismo Skybox, este elemento tiene un lugar en posiciones más profundas del iceberg. Esto es una actualización que se hizo en la versión Steam del juego, en donde los bots fueron retirados, básicamente solo están disponibles por defecto en la versión no Steam, o pirata. Los backgrounds son los mencionados antes en el iceberg, Skybox, y los vuelvo a mencionar ya que estos tienen un diseño muy particular por su estilo, la calidad de imagen de baja resolución y definición, y otro tipo de cosas, y si no planeo decir nada más aún, es porque lo seguiremos viendo después, es un elemento muy peculiar en este juego. Como lo mencioné en el mapa de CS/Italy, existen easter eggs, los cuales mayormente están ocultos en cuartos inaccesibles dentro de los mapas, que guardan secretos interesantes que mayormente quedan a la interpretación, y sí, de nuevo insisto, lo veremos más veces a lo largo de los demás niveles. Como en cualquier juego multijugador online, está disponible la opción de comunicarse entre jugadores por medio del chat de voz, además del método por texto, así que como es de esperarse, es común escuchar pleitos que luego derivan en amenazas y demás cosas, de las que como prueba existen muchos vídeos mostrando este tipo de situaciones en plenas partidas. Como mencioné antes, existen easter eggs puestos por los desarrolladores que buscan crear decoraciones o secretos curiosos. O, comúnmente mensajes de agradecimiento y crédito a los responsables del trabajo del mapa, etc., y estos se pueden encontrar mayormente en cuartos ocultos en cada mapa, la mayoría inaccesibles en una partida normal. Son bastante interesantes de ver en realidad. Evidentemente, siendo un juego tan masivo y reconocido, sería de esperarse que en muchos de los servidores estén presentes en las partidas hackers de manera regular, sobre todo que estuviera infestado en aquella época, y en efecto no es difícil toparse con usuarios que llevan a cabo estas prácticas asquerosas. Volviendo al tema de las amenazas, existen vídeos donde graban a presuntos hostigando a niños o a jóvenes en medio de las partidas, y mientras que en gran medida la mayor parte de estas situaciones son solo troleos, el problema viene en pensar que haya la posibilidad de que entre tantos casos, uno pueda ser real. Ese pene, esa cicatriz. Y vos le vas a decir nada, lo hizo mi papá. Porque tu papá es violador también. Eres un pendejo del counter. Abusa de vos. Te voy a hacer mierda. Re pedófilo. A vos también te voy a hacer mierda. Estoy matando todo con esta verga. Con esta verga. Ya me voy a campear,
Boca 12, pero ¿qué te haces de la barra brava, nene? Ahora por hacerte la barra brava te voy a ir a buscar ahí a la bombonera y te voy a hacer mierda. Te voy a coger atrás de la butaca. Boludo, no estoy en la bombonera. Es posible que al entrar a un servidor de nula fama y básicamente ninguna seguridad, puedan agregar recursos de modding a la partida, los cuales requieren que los descargues en tu PC. El problema con esto es que en ocasiones no funciona bien, y puede provocar que de algunos de los servers al intentar descargar elementos al juego, borren archivos necesarios para jugar, como los mapas por defecto y demás, y en otros casos es posible que estos servers puedan cargar en tu PC malware que pueda ocasionar un ligero o grave daño en el sistema. Counter-Strike 1.0 fue la primera versión completa entre varias comillas, del mod, la cual al ser tan primitiva lógicamente no contaría con mucho contenido, y además, en el Counter-Strike 1.6, hacen falta varios mapas que pudimos encontrar en versiones anteriores pero en este no están presentes, fueron removidos, una lástima ya que algunos eran bastante interesantes, aunque igual se pueden volver a descargar en páginas que se encargan de recopilar este tipo de archivos y recursos. Esto es un detalle bastante interesante que es que, al abrir alguno de los modelos de las armas del Counter-Strike, con un visor de archivos .mdl, como el Jet Half-Life Model Viewer, se puede ver que las armas están al revés, es decir, aparecen desde el otro extremo de la pantalla. Y aunque tengo ciertos conocimientos acerca de las modificaciones de este juego, la verdad es que no estoy seguro de por qué las armas tienen esta perspectiva en el visor, y dentro del juego otra diferente. Estos son de los easter eggs más curiosos y extraños del juego, que se trata de esqueletos que se muestran en los mapas, D/Aztec, y D/Storm. Aunque no estoy enterado de si es que hacen aparición en otros mapas. Y mientras que en D/Aztec, son completamente accesibles de encontrar, en D/Storm, están ocultos en un cuarto fuera del mapa, que también es el mismo cuarto de créditos de los autores, es un detalle que a simple vista para muchos es bastante siniestro, pero en verdad no creo que sea así, ya que queda bastante acorde a la atmósfera y estética general de los escenarios, no es como si esperaras algo que no sea terrorífico de un mapa como los dos antes mencionados. En el juego, si bien las organizaciones terroristas que se pueden encontrar son totalmente ficticias, ciertamente es sabido que algunas de estas están basadas en varios grupos armados de la vida real, tal como los Phoenix Connection, que son inspirados en la Provisional Irish Republican Army. En el año 2009 se aplicó una prohibición en el uso del juego en cualquier lugar denominado como público, tales como los cafés e internet, que incluso llevaron a la cancelación de la convención alemana, Extreme Tournament, provocada por esta restricción, puesto a que se llevaría a cabo con el uso de este juego como el papel principal, y tan pronto como fue aplicada la ley hizo que solo fuera posible el jugar al Counter-Strike desde el hogar y privacidad del usuario.
CS/Assault, es uno de los mapas más conocidos del juego y de los más jugados a la vez, además de contar con un diseño bastante interesante. El detalle es que según distintos jugadores este oculta variados secretos y elementos perturbadores en el escenario, como su atmósfera, su decoración, la iluminación, etc. Lo volveremos a ver pronto en el iceberg. CS/747 es un mapa bastante interesante, el cual se desarrolla en un aeropuerto, y un avión secuestrado por los terroristas en donde el equipo antiterrorista debe acabar con todos los enemigos, o rescatar a los rehenes, y en este, hace aparición un easter egg bastante interesante, que es que en el edificio del mapa, hay una reja y un techo que estorban e impiden el acceso a una puerta con la clásica textura del Half-Life de Fire Door, en la cual solo se puede acceder por medio del modo espectador, y al traspasar la puerta es posible observar unas figuras rojizas parpadeantes con el símbolo SS de la Schutzstaffel, organización militar de la Alemania nazi. Nuevamente mencionando los easter eggs, toman lugar las pinturas que se pueden encontrar en algunos mapas como CS-Irali o D/Shatau, las cuales parecen ser de temática religiosa, son bastante interesantes de revisar en realidad, ambas mencionadas están en habitaciones ocultas. Existen leyendas creadas alrededor del juego acerca de aparentes mapas oficiales, pero modificados para que tengan un aspecto nocturno, los cuales algunos señalan de ocultar elementos siniestros en su diseño, y aunque no sea para nada un misterio que hay muchos mapas inofensivos así en el internet, hay quienes afirman que en realidad existen algunos mapas especiales, entre muchas comillas, que aguardan detalles más oscuros, terroríficos, subliminales y hasta paranormales. Sin embargo son solo mitos. Aunque veremos algo similar en el resto del iceberg después. Hay algunos mapas donde se pueden encontrar texturas que forman figuras muy raras, se dice que son símbolos o seres demoníacos, pero en verdad me parece solo un fallo de programación y una conspiración muy ridícula, ya que en la psicología humana es normal la búsqueda de patrones para juntar y encontrar figuras y formas en los objetos, un tema parecido al de la música al revés, donde básicamente no hay mensajes subliminales como la gente cree al escucharla en retroceso, solamente es la mente buscando palabras y formas donde no las hay. Justin D. Young, era un joven programador, que había participado en la creación de algunos mapas del juego, responsable de trabajos como CS/Siege, sin embargo, él se suicidó en el año 2000, cuando fue encontrado por su hermano Joshua. Tiempo después del suceso, en su memoria, David Johnston, el creador del mítico D/Dust 1 y 2, y Christopher Aury, del mapa D/Aztec, ocultaron en estos respectivamente un tributo para él. En lo personal es muy triste para mí el caso, ya que CS/Siege es uno de mis mapas favoritos, con un diseño muy bueno, y era muy entretenido. En realidad no puedo opinar mucho, pero Justin fue un tipo muy talentoso, descanse en paz y mucho respeto. La soledad fue un punto tratado antes, el cual al mismo tiempo lleva al vacío, aunque, este vacío no solo es provocado por los mapas, este juego de forma muy curiosa tiene tantos elementos que lo provocan, pero principalmente la esencia del juego, tan vieja y despreocupadamente simple. Es algo muy raro, quizás varios no puedan entenderme, pero junto con otra gente con quienes he hablado, hemos sentido cosas muy raras al prestar atención a varios detalles del juego, la calidad de las texturas, el sentimiento tan solitario y antiguo. En esta era de la modernidad he podido estar de acuerdo con varios jugadores más jóvenes en que elementos como los skybox tienen un estilo de fotografía realista de baja resolución, que nos recuerda a los casos de los espacios liminales, ya que nos producen una sensación de nostalgia innegable.
inexistente de lugares en los que nunca estuvimos, como si hubiera algo más allá de la imagen, como un lugar, o, quizás alguien. Estoy consciente de que la mayoría son fotografías digitalizadas para bajar su calidad y conseguir un menor gasto de recursos para las PC de la época, sin embargo me resulta algo incómodo prestarle atención a este tipo de detalles del juego por estos sentimientos y sensaciones tan raras que me produce, y que he escuchado de palabras de otras personas, que han tenido la misma experiencia. No sé explicar qué provoca esto exactamente, pero si de algo estoy seguro es que no solo se relaciona con el juego, básicamente cualquier tipo de imagen o grabación de apariencia antigua, pixelada y desgastada produce lo mismo. Un ejemplo claro son los documentales viejísimos donde se graban paisajes en una vista aérea los cuales no solo le dan una definición muy particular a su aspecto, sino también resultan en recibir una tonalidad demasiado peculiar y especial que duplica aún más esa incomodidad gracias a la baja calidad de las cámaras de la época. Y si no acredite este puesto a los espacios liminales, es por el detalle de que aunque hayan elementos agregados a este tipo de medios multimedia, como animales en los documentales, de cualquier forma siguen transmitiendo cosas difíciles de explicar, además de que no se trata solo de lo solitario de su aspecto, sino de la baja calidad del mismo, y su esencia retro. Como dije, este punto del iceberg puede ser inentendible, ilógico o ridículo para muchos, y no lo discutiré, pero me parece muy extraño no ser el único sino que con todas las personas con las que he hablado de esto resultan estar de acuerdo con que transmite una vibra muy rara e incómoda, como de una nostalgia perturbadora artificial, falsa. En el Skybox de CS/Assault, hay jugadores que creen que en el background se puede ver en los detalles del paisaje, edificios enormes donde los cristales parecen estar rotos y varios manchados de sangre, y que agregan una estética más tétrica al escenario, lo cual no sería algo muy difícil de creer que sea intencional pues es un mapa con un estilo lúgubre muy peculiar. Este punto está en cierta manera relacionado con el mapa antes mencionado, puesto que se dice que hay personajes que aparecen en este mapa o en algunos otros sin tener a los bots activados, cuando están en el modo LAN, de lo que han derivado muchas teorías y leyendas, como una que menciona que es porque son jugadores que fallecieron en extrañas circunstancias mientras jugaban en alguno de los mapas y estos están atrapados en el juego, como siempre solo mitos y nada más. Y nuevamente CS/Assault vuelve a ser mencionado, dado que muchos jugadores han reportado al jugar al mapa, totalmente solos y sin bots, cuentan que experimentan una vibra de incomodidad muy rara o incluso temor al vagar por el mapa, gracias a la oscura estética sombría del mapa que sale a relucir solo cuando no hay nada más que silencio, aunque este no es el único mapa señalado de producir estas sensaciones. Y por última vez, mencionamos a CS/Assault, y es que, gracias a la ambientación tan cargada de oscuridad del mapa y el miedo de los jugadores, se crearon varios rumores dentro de este, entre ellos el más destacado es el del Arctic. Se dice que al iniciar una partida en solitario y modo LAN, sin bots, era posible tener un encuentro con un NPC con el modelo del Arctic Avenger, y a base dato se formaron muchas más leyendas como que el terrorista se trata de un jugador que murió en circunstancias desconocidas y quedó dentro del mapa. Es más que falso el mito pero a la vez interesante ver cómo tuvo tanto impacto en la comunidad con varios vídeos investigando el tema. Night-Aztec, es un mapa add-on que se cuenta, es imposible de encontrar, o al menos no estoy enterado dónde se encuentra el original, que se trata de una versión nocturna de/Aztec, como el nombre lo indica, y que se dice que oculta en su interior un secreto muy peculiar, ya que, en las alcantarillas del canal ya no hay rejas que restrinjan el paso, y estas conducen a un lugar que tira un screamer con una mujer con heridas en el rostro y un grito, del cual hay jugadores que cuentan haberlo jugado y haber caído en el susto, pero la realidad es que no se sabe si realmente existió puesto que no hay rastros ni pruebas, aunque...
Horsut es un creepypasta del Counter-Strike, que aunque es algo desconocido aún, se ha ganado su poca fama por ser el único creepypasta decente del mismo, y en lo personal me parece bastante bueno, y narra la historia de un grupo de amigos que deciden entrar a un servidor desconocido para jugar, con un mapa llamado Night/Aztec, del que, antes de que todos entraran, el protagonista notó que había un jugador ya en la partida, e ingresó al server creyendo que era alguno de sus amigos que ya había entrado, pero sin embargo no estaba nadie en el mapa, y en la lista de jugadores no pudo encontrar nada tampoco. De la nada recibió un ataque enemigo proveniente de un terrorista desconocido con el modelo del Phoenix Conexión, pero con la remera verde debajo del chaleco, de quien no pudo ver el nombre. Después de que todos los demás entraran al mapa, estos tuvieron interacciones repetidamente con el mismo terrorista desconocido, del cual solo lograron conseguir su nombre al fijar el punto de mirilla sobre él, y mostrar su nickname rápidamente. Se llamaba Horsut. El grupo, al encontrar los canales ocultos del mapa donde se activa la secuencia de Screamer, deciden entrar sin saber lo que esconde, mientras Horsut por el chat les ruega que no entren allí, y tan pronto como llegan al fondo del canal, reciben el jumpscare, y son quiqueados del server. Sin embargo, uno de sus amigos, Sebastián, decidió volver a entrar, y de este no volvieron a saber más. Pasado el tiempo, el protagonista investiga acerca del server preguntando en la página en que habían encontrado el servidor, si conocían o sabían algo acerca del usuario Horsut, dejando su correo para poder ser contactado en caso de que alguien haga caso a su mensaje. Semanas después de no saber nada de su amigo Sebastián, una noche, recibe un email de un usuario desconocido hablándole acerca del jugador misterioso, que cuenta cómo este era un jugador como cualquier otro, fanático del juego, pero que víctima de una mala broma, siendo incitado a entrar al canal del mapa, sufrió un infarto por el susto que recibió al presenciar el screamer. Horsut era cardíaco. Después de leer el email, fue a revisar el servidor nuevamente, pero esta vez, no había un jugador en la partida como la otra vez, ahora eran dos. Counter-Strike 1.6, sin duda fue un juego mítico, y a modo de tributo decidí hacer este iceberg para poder recordar esas tardes en que uno pasaba una genuina e inmensa diversión entre tantas partidas, y miedo y curiosidad entre leyendas rodeando al juego. Definitivamente marcó una época en los videojuegos para PC, así como en el multijugador competitivo, y también a un par de generaciones de jugadores. Tengo mucho que agradecer a este juego, por hacer tan agradable y feliz una gran parte de mi vida, de los mejores.